Gente, esta es la parte número 2 de Maestro de 10.000 Caminos. Si no te has visto la parte número 1, te estaré dejando el link en la descripción, al igual que por acá arriba. Así que sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa cuando el general, padre del chico arrogante, comentó que la vitalidad era absolutamente fría. Preguntó que si acaso aquel no era el poder de la vitalidad natal que solo su majestad puede producir. Preguntó que cómo podría nuestro protagonista Lin Xiao tener tal poder. Todos quedaron asombrados, comentando estos a su majestad que aquello era demasiado parcial para en realidad un infundio, pues estos creían que el protagonista no tenía una vitalidad fría al principio, pues comentaron que aquella batalla era injusta para el chico arrogante, quien repetidas veces amenazó a nuestro protagonista. El general comentó a su majestad que si hacía aquello, era como si mejor eliminase a su hijo directamente. El maestro de la chica arrogante comentó a su discípula que aquel Lin Xiao no era un mortal, pues era un artista marcial en el reino condensado, y aquella aura de ki frío absoluto debería ser su vitalidad natal, pero aquella discípula explicó que cómo puede ser posible, pues todos en el imperio saben que el protagonista tenía una enfermedad terminal y que solamente era un simple mortal. Preguntaban que cómo puede ser un artista marcial en el reino condensado. Su majestad, por otra parte, explicó que todos eran un montón de idiotas, eran realmente ridículos a sus ojos. Preguntó que si de verdad creen que la fuerza del protagonista proviene de ella. De un momento a otro, aquel chico congelado quebró el capullo de hielo donde estaba gritando al protagonista que aunque haya despertado la energía fría, preguntó que si acaso podría cultivarla. Señaló al protagonista gritándole que frente a él, el prota no era nada más que un perro. Le comentó que debía mirarse, pues el prota solo estaba en el primer nivel de la condensación y la reina, su majestad la emperatriz, le elevó a la fuerza el cultivo al protagonista. Jactándose de sus habilidades, comentó que ahora le daría una oportunidad al protagonista. Este debía colocarse de rodillas y solo así le perdonaría la vida. El prota comentó que eso era un discurso a medias. Explicó al joven arrogante que el camino era bastante angosto. Esto generó que dicho chico se preparase. Comenzó él mismo a preparar toda su energía, gritando que el prota siempre será una basura sin importar cuánto desee cambiar, por lo que liberando su energía, él mismo dejó salir un tigre gigante de color blanco, el cual se materializó, pero el prota ni siquiera se inmutaba. Comentó que su padre también era un mortal, pero era el maestro número 1 de la dinastía Tan del Este. Pero no solamente eso, aparte del emperador, llama a todos los hombres a obedecerle, y como su hijo, nuestro protagonista, ¿cómo podría deshonrarlo ese día? Pues no se atrevería a verle la cara a su padre de nuevo, por lo que lanzando sus habilidades también el prota gritó que él, Lin Xiao, gobernaría los cielos y la tierra, y nadie se atrevería a desobedecerle jamás. El protagonista lo más sorprendente que hizo fue devolver el mismo ataque que lanzó su contrincante, lo cual asustó a los Layer One, los eruditos, quienes gritaban que el prota lanzó el puño de Tianhu. Preguntaban que cómo podría conocer la habilidad única de la familia del general Wei. Aquel contrincante del prota quedó sorprendido, pues el prota utilizó el nivel perfecto del puño de Tianhu. Preguntaba que cómo conoce aquel chico la habilidad definitiva de su familia Wei, y tras empujarlo un poco, él mismo quedó de rodillas, preguntando al protagonista que qué pasa si conoce su habilidad del puño de Tianhu, pues gritaba al prota que debía probar su habilidad de piernas de viento celestial. Pero parece ser que tal como con el puño de Tianhu, el protagonista también logró cobrar vida. Obtuvo una nueva habilidad copiando la habilidad de piernas de dicha familia Wei. Aquel chico no entendía nada, parecía estar ya golpeado
diciendo al protagonista Lin Xiao que ya le hizo enojar por completo. Este solo quería enseñarle una lección por el bien de la emperatriz, pero ahora lo iba a eliminar. Colocándose en posición, gritó a nuestro protagonista Lin Xiao que con la fuerza de su reino de condensación de nivel 8, el prota ya podía considerarse afortunado por perder la vida en sus manos. Todos comentaban que aunque la vitalidad innata del protagonista era más fuerte que la vitalidad ordinaria de aquel chico, su reino era mucho peor que el de Wei Xiao. La gente comentaba que Wei Xiao estaba enfurecido y que si el protagonista no se arrodillaba y pide clemencia de inmediato, perdería la vida en esa batalla. Pero por otra parte, el protagonista utilizó la técnica de condensación triple. Pero no solamente eso, el prota seguía aumentando hasta la parte número 9, o al menos el nivel 9. Todos asombrados gritaban que el prota ya estaba en el 9º nivel del reino de la condensación, un nivel más que su contrincante Wei Xiao. Aquella batalla parecía estar a punto de convertirse en una paliza unilateral. La emperatriz miraba dicha pelea pensando que ahora el protagonista empezaría a dar de qué hablar. Wei Xiao, molesto, gritaba al protagonista que qué pasa si ya era del 9º nivel del reino de la condensación, pues para él todo aquello era un nivel prestado, solo un destello, un cascarón vacío. Lanzándose al ataque, gritaba que la fuerza en la que el prota se encontraba para él no era nada más que una burla. Este solamente estaba jugando con él, pero el prota ante todas aquellas palabras ni siquiera se inmutaba. Y estando a punto de recibir el golpe de Wei Xiao, muy fácilmente contraatacó golpeando a su enemigo. Aquel golpe fue tan fuerte que logró romper la matrix de la técnica de aquel chico, mientras este se encontraba totalmente sano. Los eruditos que miraban la batalla decían que era increíble, pues Wei Juntian fue completamente derrotado, pues aquel golpe, un golpe del momento atrás ejecutado por nuestro prota, pareció haber destrozado el Dantian de Yuan Tai de aquel chico Wei Xiao. Tirado en el piso, aquel perro preguntaba al protagonista que cómo se atreve a volverse un desperdicio y de la nada sacar sus garras. Este se convirtió en un total desperdicio y su familia Wei no dejaría ir a nuestro prota. Por el prota simplemente comentó que con aquella fuerza que Wei Xiao tenía, logra ver que aún tenía una boca muy grande. Así fue como el protagonista sin dudar lanzó su ataque. Sin embargo, todos se percataron de un intento de espada, la intención de la espada. La emperatriz comentó que el prota debía tener cuidado, pero parecía tratarse de la chica la cual hacía bullying con Wei Xiao a nuestro protagonista. El prota, por otra parte, preguntó que si acaso ella realmente logró comprender la intención de la espada, pues no era de extrañar que la secta Lieyang la aceptara como una discípula. Así fue como la misma lanzó consecutivos ataques a nuestro protagonista. Wei Xiao, tirado en el piso, convertido en un desperdicio, pedía a su chica Xiao Yang que eliminase al protagonista. Pero el prota no tenía en mente rendirse. Este se encontraba aprendiendo la habilidad básica de la espada de 3 estrellas, Yu Luo Shan. Pues recordemos que nuestro protagonista es una persona que copia habilidades en pocas palabras. Este se encontraba recibiendo una golpiza, diciendo a aquella chica arrogante al protagonista que era un tonto y que ese día iba a perder la vida. Esta preparó su técnica definitiva, gritando que era un honor para el protagonista perder la vida bajo su técnica. Pero mientras este ejecutaba su habilidad de espada de 4 estrellas Torbellino, el protagonista se encontraba aprendiendo la misma, haciéndose cada vez más fuerte. De un momento a otro, el protagonista se percató de algo. Pero por otra parte, el maestro de aquella chica arrogante comentaba que no esperaba que su discípula Xiao Yang pudiese realizar la técnica final de aquella habilidad de espada de 4 estrellas, y aquel movimiento era suficiente para intimidar incluso a los cultivadores marciales del reino Yuanshui, pues el protagonista definitivamente perdería la vida en esa batalla, pues cuando esta chica rompa el reino de Shueyuan, no sería un problema para ella convertirse en una discípula de la puerta interna de su secta Lieyang. El padre de aquella chica simplemente solicitó al anciano que les
apoye mucho si aquella chica lograba superar dicho reino, pues la misma estuvo desarrollando todo su potencial en dicha pelea. Tras lanzar todo su ataque al protagonista, la emperatriz se preocupó pensando que nada estaba bien, pues el protagonista no podía detener aquel movimiento en absoluto con su cuerpo actual. Sin embargo, parece ser todo lo contrario, el protagonista se encontraba esperando el ataque, pues cuando él mismo llegó cerca de sí, repentinamente se transformó en una espada gigante con la intención de atravesar a nuestro prota. Nuestro prota, frente a aquella gran espada, utilizó todo lo que tenía, pues el contacto con la técnica de espada de 4 estrellas, el remolino rojo del caos celestial, fue copiada. Aquella técnica fue quebrada por nuestro protagonista con sus propias manos, y la comprensión por parte de nuestro protagonista de dicha técnica aumentaba sin parar. El prota la estaba copiando. Xiao Yan salió disparada tras recibir aquel impacto, siendo esta atajada por el chico Wei Xiao. Pero el prota, por otra parte, comentó que la intención de la espada sería la que él mostrase, pues le mostraría que era la verdadera intención de la espada, pues la técnica de la espada de 4 estrellas, remolino del caos celestial, fue perfectamente comprendida por nuestro prota. Esto dejó atónito al maestro de Xiao Yan, pensando que era imposible. Preguntó que cómo puede el protagonista conocer las técnicas de espada de su secta del sol ardiente. Sin embargo, sin responder, nuestro protagonista preparó todo. Activó la misma técnica para solo devolvérsela. Xiao Yan preguntaba que cómo el prota conocía la técnica que ésta le mostró. Y aunque el maestro de dicha chica gritase al prota que se detuviese, seguía gritando. Le decía que le daría la oportunidad de unirse a su secta Lieyan y personalmente lo aceptaría como discípulo. Sin embargo, el protagonista preguntó que cómo puede creer aquel anciano que el protagonista quiere adorarlo como un maestro. Le preguntó que si acaso cree que era digno. Así fue como el protagonista lanzó su ataque. Xiao Yan y Wei Xiao intentaron rendirse, pero parece ser era demasiado tarde para estos dos. Se metieron con la persona equivocada. El general Wei gritó que quería al protagonista sin vida. Se lanzó rápidamente al ataque, pues lastimó a su hijo y quería que pague por ello. Todos pensaban que se había acabado, pues la delicada y encantadora Yuan Hai ha sido maltratada y ya no podría participar en su secta, comentó el anciano. El general Wei lanzó un ataque furtivo a nuestro protagonista, algo injusto, teniendo en cuenta que este lo rebasa por muchos niveles. Sin embargo, la emperatriz no tardó en lanzarse a defender al protagonista. Cuando aquella lanza estaba a punto de lastimar al protagonista, este fue completamente detenido por 3 guerreros quienes lo apuntaban con su espada. Una chica llegó preguntando que quién se atreve a lastimar a su joven maestro. Quería que toda la familia de dicha persona pierda la vida. Se trataba de la presidenta de la Cámara de Comercio, llamada Shui Linglong. No solamente dicha presidenta de la Cámara de Comercio Shui Linglong se metió, también el guardia de jinetes de tigres de la Cámara de Comercio de Linglong, llamado Hu Taisui. Dicho guerrero, con su jinete, se montó en la arena de batalla preguntando al general Wei que cómo se atreve a lastimar a su joven maestro, pues preguntó que si acaso cree que estaba pintado y no podía hacer nada. Incluso la emperatriz se colocó del lado de nuestro protagonista. Todos sabían que la Cámara de Comercio de Linglong era muy fuerte, al igual que con aquel guerrero Hu Taisui. Preguntaban que cuándo lograron volver. Muchos preguntaron, dijeron que eran tonterías. Preguntó a aquella persona que quien le permitió entrar en el área prohibida del palacio sin permiso, pues explicó a la emperatriz que debía ordenar a los guardias imperiales que los arresten a todos. Era un crimen digno de una muerte tan anárquica. Sin embargo, la emperatriz preguntó a aquel ministro arrogante que si acaso le estaba diciendo cómo hacer las cosas. Inmediatamente Shui Linglong se arrodilló frente a su majestad. Su majestad, por otra parte, le comentó a Shui Linglong que su Cámara de Comercio acaba de contribuir con una gran suma de piedras a su tesorería Tan del Este.
Explicó que lograron hacer un servicio al imperio y podría verle sin adoración en el futuro. El prota se acercó a Shui Linglong acariciando su cabeza, comentando a la emperatriz que no tiene por qué ser tan complaciente, pues a pesar de aquella contribución era apropiado saludar como se debe, pero era cierto que no todos son tan capaces como Shui Linglong. A la emperatriz esto le gustó, explicando que Shui Linglong era digna de elogio y el que haya sido capaz de convertir la Cámara de Comercio de Linglong en el conglomerado número 1 de la dinastía Tang del Este, y les habían hecho ganar mucho dinero a dicho imperio. Shui Linglong parecía estar enamorada del protagonista, lo cual no le gustó a la emperatriz, quien pensó que dicha niña estaba seduciendo al protagonista. Rápidamente lanzó una mirada a aquel gran maestro, quien, volando en el cielo, gritó que era suficiente, pues deberían darle una explicación por arruinar el Dantian de su propia discípula. Aquel anciano de la secta Lieyan estaba furioso. Comentó al protagonista que por el bien de la emperatriz le daría una sola oportunidad, pues explicó que su secta de Lieyan estaba por encima de los límites de la región y tenía una gran influencia, y puede llamarse una fuerza dominante. Muchos talentos estaban ansiosos por unirse a su secta, y el prota era la única persona que no quería unirse a dicha secta. Quería ver cuánto valor tenía. Preparando una técnica, gritó al prota que cómo se atreve a rechazarle. El protagonista cayó de rodillas pensando que la presión era muy fuerte. Pensó que los guerreros que pueden atravesar varios reinos con varios niveles cada uno preguntaban que cómo podían ser. Pues explicó que 3 niveles del refinamiento del ki, 4 niveles de la refinación de pulsos y 6 niveles de la refinación de vísceras. Los 3 reinos de refinación de ki son respectivamente Shen Yuan, Nun Shen y Xu Yuan, y los 4 reinos de refinación de pulsos son Shen Lu, Yuan Lun, Hu Hai y Tong Huan. Pues ahora el prota solamente estaba en el 9º nivel de la condensación del reino de la refinación de ki. Sin embargo, aquel anciano ya saben que le había alcanzado. El prota pensó que el reino de Zhang Lun, del reino de la refinación de pulsos, era el nivel que este anciano tenía. Algo lo suficientemente poderoso como para aplastar a nuestro prota, quien simplemente le maldecía. Sin embargo, el prota no se quedó de brazos cruzados, liberó toda su energía preguntándole al anciano que quién se cree que era. Esto enamoró aún más a la emperatriz, quien pensó que aquella era la verdadera energía del protagonista, pues comentó que su hombre se veía muy guapo. El anciano, frente a nuestro prota, gritó que aquel chico no era para nada un desperdicio mortal que decían que era. Estuvo ocultando siempre su poder. Tenía para él un físico extraordinario. Pensaba que si el protagonista no era de su secta, entonces solo le quedaba perder la vida. Señalando al protagonista, comentó que le dio una oportunidad, sin embargo no la apreció. Lanzó su ataque gritando al protagonista que ese día le mostraría que sin importar que sea un genio, puede perder la vida muy fácilmente. Pero el prota, por otra parte, le gritó que no tenía la intención de ser enemigo de la secta Lieyan. Sin embargo, aquel anciano decrépito le había atacado múltiples veces y el protagonista no le tenía miedo. Este simplemente descargó toda su energía en el ataque que eliminaría al anciano. Tras impactar al anciano con su ataque, todos quedaron sorprendidos, pues el protagonista, que solamente estaba en el reino de la condensación, logró cruzar múltiples reinos y ha forzado a salir al anciano de la secta Lieyan hacia atrás del campo de batalla. Era algo increíble, pero el anciano se volvió a colocar de pie gritando al prota que su talento era realmente asombroso, pero como estaba tan decidido a perder la vida, los dioses no podrían salvarle ese día. El prota, mirando la gran palma que se le acercaba, pensando que la diferencia entre sus reinos era mucha, pero la emperatriz, completamente molesta dándose cuenta de que el prota era golpeado, le gritaba al anciano que si toca a su hombre lo
lo eliminaría. Rápidamente se lanzaron al ataque, incluso el jinete, quien incluso era capaz de resistir un ejército de 10.000 hombres. Salió a la defensa del protagonista y preparando su ataque. No tenía en mente quedarse de brazos cruzados viendo aquel abuso de poder. Rápidamente ejecutó su ataque de espada, la cual impactó sin duda al anciano decrépito de la secta Liu-Yang. Pero al parecer aquel ataque no le hizo absolutamente nada. Este anciano gritó que lograron hacerle enojar, pero tras lanzar aquel ataque el jinete quedó completamente herido internamente. Gritó que si quería eliminar al joven maestro, primero debía pasar por encima de los cadáveres de todo el grupo o el grupo de comercio. Mientras aquel anciano se preparaba, el protagonista se preocupó por aquel joven que le ayudó. Preguntó que si acaso estaba bien, cuya cosa él mismo contestó que estaba bien y que incluso si arriesga su vida ese día no dejaría que nadie lo lastime. El prota, por otra parte, le gritó al anciano de la secta Liu-Yang que si algo les llegase a suceder a ellos, se aseguraría de que la secta Liu-Yang sea destruida. Sin embargo, Shui Linglong comentó al protagonista que no tiene que preocuparse, pues hasta que este sea mejor que ella, siempre le protegería del viento y la lluvia. Preparando su energía, Shui Linglong comentó que además no significa que pueda ser más fuerte que ella, solamente estaba en el reino de Xuanlong y no era exclusivo de la secta Liu-Yang, pues aquel anciano arrogante no era el único que tenía fuerza. Shui Linglong lo superaba por mucho. Esto los impactó a absolutamente todos quienes pensaban que Shui Linglong escondía muy bien su energía, pues el protagonista solo puede pertenecerle a la emperatriz, pensó la misma. Muchos preguntaban que si aquella Shui Linglong no era una genio monstruosa comparable con la emperatriz, pues explicaban que la casa del maestro de estado era un auténtico templo, que tenía muchísimos tesoros de tigres que no deben ser subestimados. El anciano de la secta Liu-Yang pensaba que aquella pequeña niña también era muy buena. Pensaba que debía seguirle de regreso a la secta Liu-Yang, pues la misma definitivamente la cultivaría vigorosamente. Sin embargo, esto solo molestó a Shui Linglong, quien lanzó su ataque en contra del anciano. El prota, mirando dicha pelea, pensaba que si acaso Shui Linglong era realmente como dijo su padre, con 7 corazones exquisitos y un talento contrario al cielo. Aquel anciano, mirándose en un tanto de desventaja, pensaba en seguir reclutando a Shui Linglong, pues de lo contrario perdería la vida con todos cuando lleguen los maestros más fuertes de la secta. Shui Linglong le comentaba que podía intimidarle a ella, pero no a su joven maestro. Simplemente no tuvo piedad con el anciano, lo atravesó y lo envió lejos. Tras terminar con el trabajo, Shui Linglong comentó a su maestro que el trabajo estaba listo y comentó a Hu Tianshui que debía ir a buscar aquella cosa vieja a los pies del protagonista. Tras colocar al anciano a pies del protagonista, preguntó que qué debían hacer con dicho anciano. Aunque Shui Linglong tuviese en mente eliminarlo, el protagonista le pidió que se detuviese, pues no tenía miedo de eliminar a aquel viejo perro y ofender a la secta Liu-Yang, pero como emperatriz de la dinastía Tang del Este, su majestad era responsable del país y era inevitable verse implicada, pues el protagonista no quería meter a aquella dinastía en problemas, y si la secta Liu-Yang quería vengarse, que quería que solo se venguen de él. Después de un rato, el prota caminaba con la emperatriz Shui Linglong, pensando y comentando a Shui Linglong que su cámara de comercio se estaba desarrollando muy rápido y no era de extrañar que el maestro nacional dijese una vez que si éste ingresaba a la corte como oficial podía heredar su posición y ayudarle a lograr grandes cosas. La emperatriz invitó a dicha chica a trabajar con ella en la corte como una oficial. Shui Linglong comentó a la emperatriz que la misma se equivocaba, pues todo se debe a que el protagonista estaba entre bastidores. De lo contrario, ella no había sido capaz de lograr tal hazaña por sí sola, y no se atrevería a atribuirse el mérito, pues no quería permitirse ser de gran utilidad de la misma. Pues mientras pueda quedarse con el protagonista el resto de su vida estaría
estaría satisfecha como una criada que calienta la cama. Esto no le gustó a su emperatriz, quien estaba celosa, pensando que era demasiado astuta intentando robarse a su hombre. Le explicó de nuevo que era demasiado modesta debido a que alcanzó el cuarto nivel del reino de Yuanlong, del refinamiento del ki con menos de 20 años, y tenía demasiado talento para ser simplemente una calientacamas. Shui Linlong comentó a la emperatriz que no había nada de malo en ello. Sin embargo, su majestad debería considerar el asunto de cansarse con el prota, pues el prota estaba destinado a dejar la dinastía Tang del Este por un escenario más grande y no era adecuado para ella casarse con él. El prota sabía que estaba entre una pelea de mujeres, pero la emperatriz rápidamente respondió que el protagonista tenía un destino extraordinario. Sin embargo, junto a ella, a partir de ese día, se elevaría hacia el cielo y alcanzaría las estrellas. Por supuesto, solamente una mujer como ella era suficiente para acompañarlo a la cima. Estas dos simplemente se peleaban, con el protagonista intimidado en el medio. Linlong pensó que aquella emperatriz era una mujer apestosa y desvergonzada, pues había muchos hombres buenos en el mundo. Preguntaba que por qué insistía tanto en pegarse al prota. Pero ya pasado el tiempo en la mansión del poderoso general, Wei Xiao le decía a su padre que debe vengarle, no debía dejar ir a nuestro protagonista Lin Xiao. Por otra parte, el anciano de la secta Lieyang, a quien nuestro protagonista perdonó la vida por el bien de la dinastía Tang del Este, comentó que logró enviar un mensaje a su secta Lieyang y pronto sus hermanos le ayudarían, pues este quería hacer pagar al protagonista por despreciar a su secta. El general Wei comentó que luego enviaría un mensaje a su hijo, John Lang, y le pediría que regrese rápidamente para ayudar en la situación. Por otra parte, el anciano comentó que no molestaría a su sobrino, era un discípulo personal del patriarca y ahora estaba recluido para alcanzar un nivel superior, pues si le alertaba por un asunto tan trivial teme que el patriarca no le perdonaría. El general comentó que su hijo, John Lang, estuvieron muy unidos desde siempre, y si este se entera de que Jun Tian perdió el cultivo, teme que nadie lo perdonaría al protagonista. El anciano comentó que no debía preocuparse y seguir adelante con el arreglo como comentó, y solo debía apuntar a la Cámara de Comercio de Linlong para traerlos. Pero por otra parte, en la casa del estado donde vive nuestro protagonista, este le comentó a aquella chica Linlong, quien le echaba de menos, que este trabajó duro durante aquel tiempo. Pero Linlong explicó que no era un trabajo duro, pues se alegraba de que el protagonista ahora sea capaz de cultivar, pues con el talento del mismo, estaba segura de que el prota alcanzaría la cima de las artes marciales. El prota comentó que ahora que era enemigo de la secta Lieyang, era imperativo elevar su cultivación a un nivel en el que pueda competir con ellos lo antes posible, pues aquello también protegería a los que le rodean. Linlong comentó al protagonista que aunque él mismo se convierta en el enemigo del mundo, la misma estaba dispuesta a permanecer a su lado. Y no solamente ella, sino Hu Laolang, aquel guerrero que monta a caballo. El prota le preguntó al mismo que por qué estaba escuchando su conversación a escondidas, pero aquel explicó que iba por su castigo, pues al final fue a él a quien le protegieron y no hizo su trabajo. El prota le gritó que si era tan sincero, debía pedirle que le castigue con el sueldo de un mes, cuya cosa que el guerrero explicó que estaba dispuesto a renunciar a su salario de 6 meses. Sin embargo, el prota le comentó a Linlong que debía ignorarlo y hablar a la Cámara de Comercio. Preguntó que cómo iban los planes que hizo para ella. Esta rápidamente explicó que ya se habían establecido sucursales en todos los 136 condados y lo que ocurre es que las organizaciones locales de empleo siguen mostrándose reacias a suministrar exclusivamente preciosa piedra yuan, debido a que la Cámara de Comercio local también ha puesto trabas, compitiendo con ellos e incluso jugando sucio. El prota rápidamente dijo que los mercenarios suelen ser socios privados que intentan maximizar beneficios y la unidad de
dentro del grupo se rompe trayendo un grupo más alto precio y suprimiendo al otro mercado. El prota explicó que en cuanto a las cámaras de comercios locales, la guerra de precios mayor era la mejor y más rápida forma de establecer la autoridad. Explicó que debía comprar siempre un 10% más y abastecerse primero y monopolizar todo el negocio después. Linglong quedó sorprendida explicando que efectivamente el prota tomó medidas e inmediatamente resolvió el problema que Linglong había tenido durante muchos días. Sin embargo, al prota muy poco le gustaba que le adulasen. Preguntó que cómo estaban las piedras y las píldoras que les pidió que preparasen, pues muchas hierbas de las que proceden de lugares peligrosos serían difíciles de conseguir, así que no pasaba nada si era difícil para ella recolectarlas. Linglong explicó que subestimaba mucho a su propia cámara de comercio, pues al parecer el protagonista es el dueño de la misma. Linglong explicó que se habían preparado todos los materiales que pidió y lograron reunir 5 veces más de lo que ordenó. Tras abrir la puerta donde estaban aquellos recursos, el protagonista quedó sorprendido pensando que 500.000 piedras espirituales, ganoderma de sangre milenaria, lince amarillo de 7 cuernos, leche de reloj de piedra, anémona de dragón extremadamente fría, cristales fríos de nieve, cuernos de rinoceronte de 10.000 años, la sangre del dragón y la luz del sol del fuego y el fénix. El prota ya podía gozar de todos estos recursos. Un sorprendido protagonista pensó que no tenía ni idea de que la semilla de la iluminación en su cuerpo sería tan incontrolable que devoraría aquellas piedras por sí sola, pues solamente con entrar en aquella habitación, su cuerpo y la semilla del poder comenzó a absorberlo todo. El poder del protagonista aumentaba, comentando que cada vez que aquel árbol crece dentro de sí sentía que estaba ganando más energía en su Dantian, pero no había signos de que rompiese su nivel actual. Había muchas artes marciales en dicho árbol dentro del cuerpo del protagonista. Preguntó que si acaso significa aquello que la medida de que la semilla de la iluminación crece, las habilidades marciales que aprendió antes también parecían estar elevándose, pues en el futuro, con las artes marciales que robe, si aprende todas las mismas artes marciales que se encuentre. Preguntó que si acaso no sería un libro celestial de artes marciales, pues acaba de atravesar 2 barreras y teme que aquella última era el cuello de botella del reino Xueyang, la barrera para entrar en el reino de la condensación, pues simplemente quería avanzar al reino de Xueyang en 3 días. Golpeando aquella barrera, el cuello de botella que lo detenía, logró percatarse de que había un riesgo en realizar aquel avance forzoso. Por otra parte, mientras lo observaba, Linglong pensó que el protagonista ya logró atravesar 2 reinos seguidos. Ahora tenía que elevar su cuerpo físico y el potencial de su línea de sangre antes de poder hacerlo. Y ayudando al protagonista, sacó un caldero, pues utilizaría la medicina para mejorar la línea de sangre y el potencial del mismo. Rápidamente, el protagonista se vio atraído hacia adentro de aquel caldero. El mismo, tras percatarse en su mar espiritual, se sorprendió pensando que Linglong lo hizo bien. Tenía que seguir limpiando constantemente su organismo para maximizar la absorción de energía vital, pues aquella poción llegó en el momento justo y el protagonista ese mismo día se convertiría en un dragón. Tras recibir toda aquella cantidad de energía, el protagonista logró intentar nuevamente quebrar aquella barrera que lo detenía del reino de Xueyang, por lo que ya tras romper aquella barrera, el protagonista Lin Xiao logró llegar a la cima del tercer reino del refinamiento de Qi, el avance del reino Xueyang. Pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 2 de Maestro de 10.000 Caminos. Si quieres ver la parte número 3, estaré colocando una meta de 10.000 vistas. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.